En los últimos años, especialmente en España, pero también en América, ha habido un revival de publicaciones en el contexto de los bicentenarios sobre las Cortes de Cádiz, sobre la Constitución de 1812, sobre los diputados en las Cortes de Cádiz, el contexto también, obviamente, de la Guerra de Independencia. Pero estas publicaciones, estas conmemoraciones, yo creo que se gestaron una buena historiografía, sufrieron un impasse totalmente en 1812-1813, ¿no? Es decir, en el bicentenario después. En ese sentido, y repasando un tanto la historiografía que se ha publicado, tu libro, La Inquisición, o mejor dicho, la abolición de la Inquisición 200 años después, no es una rara avis, pero casi. Hay un notable descenso de los estudios sobre este gran debate que centralizó y condicionó mucho el año 13. En ese sentido, me gustaría saber tu opinión y tu valoración como especialista en qué supuso este gran debate posteriormente al gran debate de la Constitución del 12. Bueno, yo creo que las Cortes de Cádiz es un momento fundamental para la historia de España, es un poco la inauguración de la cultura política española y pese a todos esos acontecimientos que has nombrado, como el Bicentenario, quedan todavía muchas cosas por estudiar. Evidentemente los temas históricos tardan mucho tiempo en ser analizados en toda su complejidad y toda su amplitud. En este sentido, uno de los temas que quedaba por analizar un poco en profundidad era uno de los debates más importantes que se produjo en estas Cortes, que fue el de la abolición de la Inquisición. Es un tema muy significativo porque era un tribunal que representa todo lo bueno y todo lo malo que podía tener el régimen que se intentaba superar en ese momento. Y al mismo tiempo es un tema que creo que mantiene una gran actualidad, está en conexión con distintos elementos de nuestra cultura política actual y es un tema que despierta gran interés en la opinión pública. Por eso era necesario revisitar este debate que se estableció en la Constitución, en las Cortes de Cádiz, para volver a explicar desde una nueva perspectiva los asuntos más importantes que planteaba. Sí, quien haya leído este debate, que constituye un tomo exento, ¿no?, dentro de la colección de los tomos de las Cortes de Cádiz, o en Cádiz y después de Madrid, el debate es un debate enjundioso, son cientos de páginas, y quien haya leído este debate en su momento como fuente primaria se puede dar cuenta de el encono y en algunas ocasiones la visceralidad de muchos de sus discursos, en un sentido absolutista o en un sentido liberal. ¿Qué tendrías que decir respecto? Bueno, yo creo que el tema de la Inquisición era un tema importantísimo en su época y era uno de esos temas que era capaz de retratar la identidad política y la orientación de cada uno de los diputados, porque tenían que tomar partido sobre su permanencia o su evolución. Al mismo tiempo fue un debate intensísimo y largo. La Constitución fue prácticamente preparada en 5 días, mientras que este debate duró desde el 4 al 22 de enero de 1813. Por tanto, fue un debate largo, fue un debate intenso y además está demostrado que generó una gran polémica en la opinión pública, en las publicaciones que había en ese momento en Cádiz y que había en España. Por tanto, fue un debate muy importante. Hay que tener en cuenta también que fue la primera vez que de una forma pública se explicó un tribunal que era oscuro, que era un tribunal que estaba caracterizado por el secreto. Nadie sabía exactamente en qué consistía entrar en el proceso inquisitorial, a pesar de que mucha gente había sufrido ese procesamiento, porque existían duras penas si se revelaban estos métodos de funcionamiento. Por tanto, era la primera vez que este tribunal, esta institución, era explicada, era discutida en la opinión pública, y todo eso hace
que fuera uno de los debates, si no el que más, de mayor importancia en las Cortes. Sí. En ese contexto también hay una corriente historiográfica que arranca desde los años 60, en donde dulcifican el periodo de las Cortes de Cádiz en un doble sentido. Unos plantean que no fue para tanto, que no tuvieron medidas revolucionarias, y otros que fueron prácticamente jacobinos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la reflexión que te produce el debate y el encono de muchos de esos discursos no reflejan un poco también ese ambiente totalmente revolucionario y anti-antiguo régimen que fue el liberalismo español. Yo creo que el debate sobre la Inquisición es un debate que enmarca muy bien ese carácter revolucionario que tuvo las Cortes de Cádiz. Hay que tener en cuenta que cuando empezaron las Cortes existía un tribunal que era la Inquisición y que cuando acabó el debate, pues ese tribunal quedó abolido. Eso ya es un cambio. Si hablamos de revolución como cambio, eso tendría que ser ya suficiente. Es verdad que se ha dulcificado un poco esa visión porque la Inquisición fue sustituida por unos tribunales protectores de la fe que básicamente cumplían una función parecida a la Inquisición, pero eso es, creo, a mi entender, un análisis superficial, ya que hay que tener en cuenta que se aprobó la libertad de imprenta y hay que tener en cuenta que salvo para los escritos relativos a la religión, había una absoluta libertad de publicación después de Cádiz. Y al mismo tiempo, creo que también hay que hacer un esfuerzo por situarnos en el contexto de la época. En esta época, en plena guerra de la independencia, plena guerra contra el ejército francés, portador de una serie de ideas, la religión asumió un papel especial en la configuración de la identidad política española, que hizo que ciertos pasos, digamos, revolucionarios o más radicales no fuera conveniente darlos, o que no estuviera todavía la opinión pública y la estructura política española preparada para dar ese cambio. Sí. Entre estos diputados hay dos que destacan notablemente. Uno por la fracción absolutista, aunque también eso se ha matizado, y otro por la fracción liberal. Y son dos diputados valencianos, Francisco Javier Borrull por una parte y Joaquín Lorenzo Villanueva por otra. ¿Cuál fue el verdadero papel de estos dos diputados? De alguna forma tuvieron un protagonismo muy especial. Ellos protagonizaron una de las sesiones más largas y un cara a cara también muy interesante durante este debate. Francisco Javier Borrull representaba la línea más preparada en cuanto a la defensa teórica de la Inquisición y tuvo, por tanto, se le puede otorgar cierto papel de liderazgo en este sentido. Y Villanueva fue un clérigo muy interesante que fue manteniendo una relación con la Inquisición cambiante que le hizo evolucionar hacia posturas contrarias a la Inquisición y se le puede caracterizar por realizar un análisis profundamente intelectual, muy preparado en contra de la Inquisición. Fue uno de los grandes teóricos muy bien fundamentados contra la Inquisición. Sí, en tu introducción, y a lo largo del libro también, pero especialmente en tu introducción, pones de manifiesto que este libro te recordó al peso fundamental de tu investigación, especialmente doctoral, como era la etapa represiva del franquismo. ¿En qué sentido? Bueno, mi experiencia investigadora previa se desarrolló en el ámbito del franquismo. Mi tesis doctoral es sobre la época del franquismo, sobre todo sobre la represión. Entonces yo me di cuenta, a través de las distintas lecturas que iba realizando, que la represión franquista tenía unas raíces que le daban sentido. Digamos que el franquismo no fue algo que surgió espontáneamente, sino que ya entronca dentro de una tradición represiva que se fue desarrollando en España desde los siglos anteriores.
Y en este sentido, los vasos comunicantes, las conexiones que tiene la Inquisición con la Ley de Responsabilidades Políticas, que fue la ley sobre la que versó mi tesis doctoral, los vasos comunicantes y las conexiones son asombrosas. De hecho, me atrevería a decir que, de alguna forma, la Ley de Responsabilidades Políticas del franquismo es una especie de rediseño, de reactualización del espíritu inquisitorial. Dentro de los procedimientos de ambos contextos represivos se comparten muchísimas cosas, como la celeridad de los juicios, el secreto, el afectar a los familiares. Bueno, hay muchísimas conexiones que hacen pensar que el franquismo lo que hizo fue revitalizar este espíritu inquisitorial. Sí, y por último, ¿cómo definirías, qué piensas que realmente este libro tuyo aporta no solamente al tema de la abolición de la Inquisición, sino el contexto del periodo? Sí, yo creo que uno de los grandes valores del libro es el análisis de los discursos y de las sesiones que se produjeron en este importante debate, pero al mismo tiempo creo que un gran valor del libro es su conexión con el contexto histórico. Aquí se habla de las ideas que cruzaron el ambiente eclesiástico en España durante el siglo XVIII, los procesos de formación de la identidad ciudadana en la construcción de los estados nacionales. Se habla también del proceso de eliminación de la Inquisición en el resto de Europa, que es algo que se suele relacionar pocas veces, y luego ofrece también, creo que también de una forma interesante, una visión amplia de un tema que es el de la presencia de la religión en la estructura política española, que hoy en día todavía es una cuestión que sigue abierta y que creo que este libro puede ofrecer algunas luces para entenderla. Además, también ofrece una interesante visión biográfica de los diputados que participaron en el debate, que al ser una dimensión de varios años que superan las Cortes de Cádiz, nos hacen reflexionar también sobre qué ocurrió con cada uno de estos diputados en los años posteriores a la Inquisición, y muchos de ellos también cómo sufrieron procesos inquisitoriales, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por este magnífico libro. Muchas gracias.